Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estos días hemos tenido Evangelio de, yo creo que es de ayer. Evangelio de ayer, en la misa, nos narra la curación de la suegra de Simón Pedro, ¿no? San Marcos, que recoge la predicación de San Pedro. Estoy leyendo ahora un libro que se titula así, En defensa de Jesús, y que va datando cuando están situados los evangelios, y lo explica muy bien, y los va poniendo muy cerca del momento en que Jesús sube al cielo. Entonces ahí habla de, claro, Marcos recoge la predicación de Pedro, cuya suegra fue curada por Jesús. Y nos habla de la prisa que se dan para comunicárselo a Jesús y para pedirle que la fuera a visitar. Esa misma prisa es la que tiene esta buena mujer, una vez que ha sido curada, en ponerse a servir al Señor y a sus discípulos. La fiebre desaparece e inmediatamente ella se pone a trabajar en la casa y a colaborar con su hija, para dar de comer a Jesús y a todos sus discípulos. Hemos de comprender que la misión de cada uno de nosotros, la misión de cada cristiano que hemos recibido por el bautismo, porque todos por el bautismo, lo leía el domingo pasado, que estuve bautizando a un niño, futuro alumno del Prado, si Dios quiere, pero que todavía tiene un mes, pues como es pueblo sacerdotal, nación consagrada, dice San Pedro. En nuestra vida espiritual es esencial cumplir los mandamientos. Decía, bueno, y lo decía y lo repite, ¿no? Pues San José María. Pero tampoco en esto podemos contar con esas fuerzas. Es fundamental la gracia de Dios que recibimos de Cristo. Esa gracia que nos viene de la santificación que nos ha dado Cristo, que ya ha pagado por nosotros. De Él recibimos ese amor gratuito que nos permite a su vez amar de forma concreta. Y esta mujer se olvida enseguida de que ha estado enferma en la cama y con mucha fiebre y que se puede morir, y se dispone enseguida a compartir su alegría de lo que ha recibido. Puede hacerlo ¿por qué? Porque Cristo la ha curado, no porque ella se ha curado a sí misma. No porque ella, pues, ha cogido y se ha puesto en la cabeza unas hierbas y un emplasto de hierba y unas telas para curarse y se ha curado. No, porque la ha curado Cristo y ella es consciente. No sé si has visto la serie de Chosen donde sale esta escena y es muy significativa, como la pobre mujer no sabe qué ha pasado, ¿no? Pero enseguida se pone a ayudar y a preparar porque hay que darle a comer, y le dice a su hija, espabila, que estás ahí dormida, y la hija lo que estaba es recuperándose del susto, ¿no?, de la curación de su madre. Pues nosotros hemos de considerar, es decir, yo, ¿qué tengo que no haya recibido? Y yo en mi vida, ¿qué puedo hacer sin la ayuda de Dios? Nada. Como le preguntaba yo esta mañana a los niños de primera comunión, porque me meto con ellos además, se preguntaba a los de primero de primaria, ayer, pasé por las 4 clases de primero de primaria y les preguntaba, que levanten la mano, ¿quién ha hecho méritos para nacer? Los chavales todos desconcertados. No sé si te acuerdas cuando tenía 6 años, pero bueno.
Imagino que es un razonamiento que desconcierta a todos. Y para merecer la familia que tiene, y nadie. Y alguno que intentaba decir algo le callaba la boca, ¿no? Vamos a ver, tú antes de nacer no mereces nada, tío. El chaval se queda callado. Bueno, pues evidentemente no hemos merecido nada. Y tantas cosas que tenemos, gracias a Dios. Por eso que digamos muchas veces, Señor, gracias, 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 es lógico que nuestra oración sea gracias. Señor, te damos gracias. Te doy gracias porque me ayudas, porque me perdonas, porque me acompañas, porque a veces soy un poco, ¿cómo diría yo?, pesado, y me olvido y bueno, he hecho marcha atrás. Y me arrepiento. Pues Señor, gracias, gracias, gracias. Os voy a contar una anécdota típica de México. Es decir, yo tengo anécdotas de México que a veces son un poco extrañas, pero bueno. Un par de gemelas fueron abandonadas en una caja, junto a un basurero. Esto no te extrañes, ¿eh? En México podía pasar y puede pasar todavía. De hecho, hay casas de acogida a mujeres embarazadas que si no hubieran abortado. Pero se las encontraron debajo de un coche en donde las habían arrastrado unos perros. Se ve que los perros habían visto los dos bebés que estaban allí en la caja, habían cogido la caja y la habían arrastrado debajo de un coche. Y los perros no dejaban que nadie se acercara. Entonces se dieron cuenta porque la caja que arrastraron chorreaba sangre, la sangre del parto, claro. Cuando al final consiguieron que los perros se alejaran un poco y rescatarlas, se dieron cuenta que eran gemelitas, recién nacidas, y que los perros las estaban protegiendo. Las limpiaron, los perros la habían limpiado con su lengua, y hasta la habían dejado como guapita, cosa que es difícil, pero los niños pequeños son muy feos todos. Pero bueno, lo siento. Las llevaron a un hospital que hay en la Ciudad de México, sí, en la Ciudad de México o en Guadalajara, que se llama el Hospital Hospicio Cabañas, muy conocido, porque allí hay muchos niños que están abandonados por sus padres. Y eran prematuras, intentaron salvarlas, las fueron tratando. Por esos días vino la Madre Teresa de Calcuta a Guadalajara, efectivamente, a Guadalajara. Y fue a visitar el hospicio en donde les besó a esas dos niñas y les dio un abrazo a cada una. Las gemelas se curaron después de eso y fueron adoptadas por un matrimonio extranjero, es decir, no mexicano. Debido al milagro de su curación, a una le pusieron Teresa, en honor de la Madre Teresa de Calcuta, y a la otra Esperanza, Teresa y Esperanza. Después de 30 años, las niñas vinieron a Guadalajara a conocer el lugar en donde fueron abandonadas. Tú dices, ¿y Dios cómo hace estas cosas? Unos perros que la encuentran, y claro, porque la sangre que han arrastrado a la caja donde la habían tirado a las niñas. Y gracias a eso descubren a las niñas, después la cura. Y la Madre Teresa de Calcuta que llega allí, la Santa Madre Teresa de Calcuta, que las besa, las abraza y las niñas se curan prematuras. Y salen adelante. Y después llega un matrimonio que las acoge y las adopta. Pues esto es una cosa milagrosa. Yo pienso, realmente Dios ahí interviene en la vida de estas niñas de un modo constante, incluso sirviéndose de unos animalitos. Pues así va el Señor haciendo con nosotros. Se va sirviéndose de nosotros y de otras personas para ayudar a uno y a otro que vaya adelante. Piensa tú, la ciudad entera se agolpaba en la puerta de la casa de Simón. Jesús estaba predicando a la gente. Jesús está curando a gente y también cura a su anfitriona. Yo no sé si tú has estado en Cafarnaúm, que es donde era natural, bueno, natural no, pero donde vivían Simón, Pedro y su hermano Andrés, y donde vivía Juan y su hermano Santiago, eran pescadores. Entonces en Cafarnaúm todavía se guardan los recuerdos arqueológicos de una casa que se convirtió después en iglesia pequeñita y ahora se ha construido encima otra iglesia, reservando lo que está debajo, que es la casa de Pedro. La casa de Pedro. Pues allí el Señor curó a muchos, dice, que padecían diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. Qué alegría
tendría la gente al ver cómo el Señor curaba? Incluso Simón Pedro, porque contaba de no oír a su mujer. Me imagino que la mujer estaría dándole, oye, que mi madre está enferma con mucha fiebre y Jesús está curando a otros y después quiere que le dé de comer aquí. Y entonces el pobre Simón, que tendría ya la cabeza como un bombo, le dijo, Señor, por favor, cura a mi suegra, que si no, aquí nos cenamos esta noche. Pues sí. Primera parte de la meditación puede ser eso, darnos cuenta de que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios y que Dios está constantemente ayudándonos, curándonos en el sacramento de la penitencia, porque nos cura del pecado, claro, nos cura y nos perdona. Y bonito, leía estos días pasados unas meditaciones del Papa Juan Pablo II cuando todavía era obispo auxiliar, además jovencito, en Cracovia, en Polonia, y se la predicaba a jóvenes universitarios y universitarias, una especie como de ejercicio espiritual de Cuaresma. Y les hablaba también del pecado. Y decía, el pecador puede hablar con el Señor, porque es el principio del arrepentimiento. Decirle, yo, Señor, te pido perdón a ti. Ten compasión de mí, que soy un pecador. Y en nuestra oración, claro. Porque es la segunda parte de la meditación, la oración. Partiendo de ese principio, yo, Señor, pecador, me acerco a ti, porque he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Pues si yo no he hecho daño a nadie, pues sí, te has hecho en primer lugar daño a ti. Y después ha ido contra Dios. Porque Dios te ha creado y te ha creado volcándose contigo, insisto, y sigue volcándose con cada uno de nosotros. Por eso, vamos a seguir el ejemplo de Cristo. Dice San Marcos, todos estamos hablando de San Marcos. De madrugada, todavía muy oscuro, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario y allí hacía oración. Ya hemos oído hablar muchas veces de ese pasaje del Evangelio, de cómo el Señor se levantaba de madrugada. De madrugada. Yo recuerdo que cuando era un adolescente, incluso adolescente de primer año, segundo de la ESO, vamos, pues ir con mi padre a pescar de madrugada. También había ido a pescar por la noche, porque por la noche es cuando salen los pescados grandes, claro está, porque los pescados pequeños ven menos y entonces se esconden. Entonces los pescados grandes son los que salen por la noche y son los que están más. Entonces a veces ir a pescar por la noche, pues eso, hasta las 2 de la madrugada o hasta la 1 y tal. Y después también ir a pescar de madrugada. Es decir, nos levantábamos temprano, que para mí era tempranísimo, e ir a pescar. Mi padre iba con mi tío, tal, ellos entraban en un bar donde tomaban el desayuno, un café, y además tomaban pues algo que calentara el cuerpo, ¿no? Es lo que aquí se llama un chinchón, una cosa así, no, un chinchón no, una cosa fuerte. Pues que entonces era aguardiente. Un aguardiente, se pegaba un buen lingote de aguardiente para entrar en calor. Les gustaba a ellos y no pasaba nada. Y después nos íbamos a pescar y pescábamos un montón de cosas. Pero ahora para mí levantarme a las 6 de la mañana era muy temprano. Un chaval de 11 años. Pero bueno, era una forma de ir a pescar y que estaba encantado. Pues el Señor se levantaba muy temprano, pero no para ir a pescar, sino para hacer oración. Salir a rezar y al atardecer tienen lugar las curaciones, es decir, que se ha pasado todo el día curando gente, predicando gente, tal, pues ha comido un par de cositas, se ha ido a dormir y a las 5 de la mañana, de madrugada, pues se levanta para hacer oración. ¿De dónde viene el Señor la fuerza para predicar y para curar a la gente? De la oración, de la oración, de la oración. Tú dices, ¿pero qué fuerza necesitaba Jesús? Si Jesús es Dios, y hombre, que se dormía en la barca, y hombre que cansado del camino se sentaba al lado del pozo Sicar y tenía hambre y tenía sed. Jesús es hombre, y por lo tanto es hombre. Y por lo tanto Jesús se cansaba y Jesús también tenía que descansar por la noche, pero a pesar de eso se levantaba temprano para ir a rezar, porque sabía que después le venía un día largo de trabajo, de predicación, de oración.
Pues mira, en la oración es donde nosotros también podemos, y el Papa Juan Pablo II se lo decía, entonces no era Juan Pablo II, era el obispo Wojtyła, o como se diga, ¿no? Pues le decía a los jóvenes, Carol, le llamaban los chavales le llamaban Carol, pues, porque se iba con ellos muchas veces en kayak por los ríos polacos, a remo y cosas de estas, y a montañas y tal. Entonces, Carol, pues, les hablaba de que, aparte de que te he dicho, de que nuestra oración, que seamos, aunque estemos en pecado, ¿no? Es decir, Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador. Pero decía, es que yo no sé rezar, decía el Papa. Es que yo no sé rezar, es que me cuesta la oración, es que no sé qué decir, es que no sé cómo hacerlo, qué tal. No es verdad, decía el Papa, no es verdad. Yo creo que lo tengo apuntado por aquí, pero bueno, no es verdad. Todos podemos hacer oración, todos. Cógete un libro, no te cojas un libro, cógete un devocionario, decía el Papa. O no te lo cojas. Ponte delante del Señor y dile, Señor, tú estás ahí. Y me preocupa esto, me cuenta esto, me pasa esto, tengo este proyecto, tengo esta ilusión, Cuéntaselo al Señor. Y no le diga, y no decía el Papa, no creo, te lo voy a leer porque lo encuentro aquí. ¿Cómo se ora? Es algo muy sencillo, decía el Papa a estos jóvenes universitarios. Pero yo insistía principalmente en esto, ora como sea, pero ora. Recita las oraciones que te enseñaron cuando eras niño. Es necesario, dice, ora como sea, pero ora. Es necesario. No he de decir jamás, no rezo porque no sé rezar. Esto no es verdad. Todos y cada uno sabemos orar. Las palabras de la oración son muy sencillas. El resto viene por sí solo. Decir no sé orar significa engañarse a sí mismo y tal vez a alguien más. Yo cuando leía esto del Papa, un libro ya antiguo publicado, pensaba, engañas a sí mismo y tal vez a alguien más. ¿Y a quién estoy yo engañando cuando digo que no sé hacer oración, o que no sé rezar, o que... ¿A quién estoy yo engañando? Cuando digo eso, no lo sé. Piénsalo tú, el Papa lo decía por algo, ¿no? Tal vez a alguien más. Pues no sé, a lo mejor, pues cuando vas a confesar te dice no sé rezar, o cuando, pues, no sé, cuando pues estás con una chica y dice, pues yo no sé hacer oración, yo no sé rezar, porque yo tenía una... Cuando yo estaba en Santiago de Compostela, viví allí 13 años, así que estuve muchos años. Pues un tiempo vivía en un colegio mayor, como Santillana, pero allí se llama La Estila. Entonces en el colegio mayor La Estila, universitarios, vosotros, pues había un tío que era un fresco. El tío estudiaba historia, pero yo no sé si acabó historia en su vida. Pero el tío ligaba como ligaba. Entonces, allí en Santiago, como está la universidad, la gente salía sobre todo el jueves por la noche. Cuando digo salía el jueves por la noche, era que salía el jueves por la noche y volvía el viernes por la mañana. Y entonces salían de eso. En el colegio mayor no le dejaban, pero bueno, le dejaban hasta las 3 de la mañana, hasta las 2. Cerraban la puerta y después a las 2 la abrían y entraba la gente. Pero bueno, hay algunos que se quedaban toda la noche. Le podía costar que lo echaran, pero... entonces este tío siempre antes de salir por la noche, porque después al día siguiente, viernes, ya no iban a clase. Se ponían a dormir y después cogían el tren o el autobús y se iban a su ciudad, a su pueblo, donde fuera. Pero bueno, entonces este tío siempre, antes de salir me decía, oiga, José María, deme un rosario. ¿Qué es tu rosario? Usted deme un rosario, pero no de los grandes, de los pequeñitos o de dedo. Y ya al tercer rosario que me pedía cada vez que salía el tío, dije, vamos a ver. Se me ha olvidado el nombre, es un tío de Lugo, familia muy buena, un tío muy listo, cara dura, pero no estudiaba nada. Y vamos a ver, ¿pero tú para qué quieres rosario? Dice, es que se liga muy bien con un rosario, No sabe usted lo bien que se liga con un rosario. Digo, pues no sé cómo lo harás. No, pues yo empiezo a hablar con la tía, tal, le enseño el rosario, oye, ¿lo quiere, no lo quiere? Pues sí te lo regalo, tal. Ligaba mogollón con el rosario. El cara dura, se me ha olvidado el nombre. No me acuerdo después. Pero bueno, pues también puedes ligar con el rosario, pero sobre todo que no digas que no sabes rezar. Como dice el Papa, yo no.
Es un caso de pobreza de espíritu, de falta de buena voluntad y valentía, insiste Juan Pablo II. Hay que rezar como sea, con el devocionario de memoria. Eso es lo de menos. También se puede orar con el pensamiento. El hombre, cuando se halla en contacto con la naturaleza, reza perfectamente. Los que gusta, por ejemplo, el campo y la caza o lo que sea, pues es verdad, es decir, cuando estás en medio del mar, un día bonito, o cuando estás en medio del campo y tal, es que es fácil rezar, porque ves la naturaleza y es fácil rezar. Dicen, a que el hombre se sumerge, habla casi por él y le habla a él. Bueno, pues Señor, que nos propongamos también hacer oración. Que nos empeñemos en hablar contigo. Y que no digamos que no lo sé porque es falta de voluntad y valentía. Porque para hacer oración hace falta valentía, claro. ¿Te acuerdas de cuando Jesús le dijo a uno, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre? Y Judas se quitó de en medio. No respondió. Jesús le habla y se lo está diciendo a la cara. Pero no se lo está diciendo malamente, se lo está diciendo bien, amigo. Y Judas bajó la cabeza y se quitó de en medio. ¿Por qué? Porque no quería hablar con el Señor. Porque tenía miedo de que el Señor le dijera lo que estaba haciendo. Y se avergonzaba, y entonces no le miraba al Señor a la cara, ni quiso oírle. Pues es falta de valentía, efectivamente. Tenemos miedo a hablar con el Señor. Por eso te he dicho al principio que desde el pecado uno puede decir, Señor, soy un pecador. ¿Sí? Ese es el principio. No pasa nada. No pasa nada porque el Señor nos va a ayudar a continuación. Nos va a ayudar. Buscar ese momento importante del día, ¿no? Si el Señor se levanta temprano es por algo, ¿no? Pues después iba a tener muchas cosas que hacer, pues también poder hacer la oración antes de empezar el día. Es que me ha costado muy tarde porque... ¿Por qué? Porque te ha costado tarde. Pues levántate temprano y ya verás cómo te acuestas después temprano. Porque muchas veces se pierde el tiempo y no... Esto lo saqué, ya esto no es de las anécdotas mexicanas, esta es de anécdotas españolas, pero es muy antigua, muy antigua, ya hemos nacido Santi y yo y poco más. El 13 de agosto de 1973, una agencia de noticias, que yo sepa en España hay dos, que sepan, EFE y Europa Press. Bueno, pues en EFE divulgaba la siguiente noticia. 200 personas pasaron 2 horas ayer domingo rezándole a una caja de plástico en un hotel de Londres. Los extraños fieles, ponía noticia F, afirman que se trata de la primera batería del mundo que opera con el poder de la oración. Su carga espiritual puede almacenarse durante siglos para soltarla en tiempos de desastre como una guerra o una peste. Según uno de los asistentes a la extraña reunión, varios gobiernos están interesados en la batería espiritual. Hasta aquí la noticia de la agencia EFE. Esto no me lo he inventado, esto es real. Otra cosa es que fuera hace ya casi 50 años, 50 años, pero es verdad. Hay gente que se inventa el mundo, y ya está inventado. Y se inventan la pólvora y la inventaron los chinos hace mucho tiempo. Con tal de no hacer oración, son capaces de decir que hablan con una caja de plástico, ¿no? Nosotros no es de plástico, pero no estamos hablando con la caja, estamos hablando con el Señor. Estamos hablando con el Señor. Porque el hombre necesita hablar con el Señor. Y como a veces no se atreve a hablar con Dios, pues se pone a hablar con una caja. Y incluso le llama además fuerza espiritual almacena en plan, no sé, energía solar o energía radioactiva, pues como una guerra o una peste. Luego hay gente que se inventa eso. Señor, que no nos inventemos un falso Dios. Se habla ahora de que los jóvenes españoles, 1 de cada 3 toma ansiolítico. Bueno, lo seguí en la prensa ayer. No hace falta que busques en la prensa y te lo dirá. Pues, hombre, yo también no me parece muy bien que tomes ansiolíticos si lo necesitas. Tú verás,
cada uno va al médico y el médico le receta lo que tiene que tomar. Pero te aseguro que el mejor ansiolítico es hablar con Dios, ¿eh? Y abrir tu alma al Señor en la oración y dejarnos de, bueno, pues, de planteamientos raros como pueden ser estos tipos que se iban a hablar. Hay un libro escrito por una escritora, son novelas, especie de novelas, pero no son novelas, que se llama, ella se llama Taylor Cadwell, ya es antigua. Y esa Taylor Cadwell habla en una de sus novelas de que en un parque en medio de Nueva York o algo así, pues había una especie como de, pues, de casita. Entonces que había gente que entraba allí, en la casita había una habitación y había una tela. Entonces la gente se sentaba allí y empezaba a rezar. A lo mejor esta cogió la idea de la noticia de F, porque más o menos, pues, yo creo que está escrito incluso antes, Taylor Caldwell. Pues, y el libro se titula así, Solo él sabe escuchar. Porque la gente va allí, se sienta y empieza a pensar, empieza a contar sus problemas, empieza a desahogarse, y le está hablando a una tela, como si hubiera alguien detrás. Yo siempre que estaba en Santiago, te digo que estaba en Santiago de Compostela 13 años, he confesado mucho en la catedral. Y a todos los peregrinos que venían a confesarse, siempre les decía lo mismo. Te han pasado 3 cosas en el camino. Y los 3 estaban todos de acuerdo conmigo. Y una de ellas que decía era, mira, uno empieza el camino a lo mejor con un grupo de gente. Pero hay momentos en que por H o por B vas solo. No hay nadie. O porque uno se ha adelantado, otro se ha atrasado, porque tú estás cansado, no sé qué, y vas más arrastrando los pies, lo que sea, tal. Vas solo. Entonces empiezas a pensar. Y terminas hablando con Dios. Y la gente me lo reconocía. Pues es verdad, me da cuenta de que no iba solo, de que estaba con alguien, que ese alguien me hablaba, y yo le hablaba también. Porque lo que necesitamos es pararnos, o si quieres, andar, pero solos. A estar a solas con Dios. Por eso el título de ese libro de Taylor Cadwell, Solo él sabe escuchar, y después lo que te decía del Camino de Santiago, ¿no? Dice San Agustín, puede resultar extraño que Jesús nos exhorte a orar, aquel que conoce nuestras necesidades, antes de que se las expongamos. Si no comprendemos que nuestro Dios y Señor no pretende que le descubramos nuestros deseos, pues Él ciertamente no puede desconocerlos, sino que pretende que por la oración se acreciente nuestra capacidad de desear, para que así nos hagamos más capaces de recibir los dones que nos prepara. Sus dones, en efecto, son muy grandes, y nuestra capacidad de recibir es pequeña. Es pequeña. Nosotros tenemos una suerte tremenda, que es que tú ves una iglesia y dentro sabes que está el sagrario y ahí está Jesús. Vienes a esta casa y sabes que aquí está Jesús, Dios y hombre verdadero. No sé si tú conoces la historia de Santa Clara. Santa Clara era la que fundó, por decirlo así, las monjas, así como San Francisco eran los hombres, las monjas eran Santa Clara, las clarisas. Entonces se cuenta que ella, que nació en una ciudad pequeña cerca de Asís, pues se hizo monja, tantas cosas, y un día, pues un ejército pues, fue a atacar el convento donde ella estaba, un grupo de gente armada, se dicen que moros. Si tú vas alguna vez a una iglesia de Santa Clara o un convento de Santa Clara, lo que verás en la fachada es una monja con una custodia en la mano. ¿Por qué? Porque según parece, intentaron escalar el convento para asaltarlo. Y entonces Clara se fue al oratorio, a la iglesia, cogió la custodia y se puso en una ventana frente a los que estaban intentando entrar. Y todos huyeron. Por el sol que daba en la custodia, dice la gente, por lo que sea. La realidad es que huyeron. Y por eso todas las clarisas en su convento tienen una imagen de Santa Clara con la custodia en la mano. Tenemos a Dios con nosotros. Habla con Él, desahógate con Él, cuéntale, pídele ayuda. Dile a la Virgen Santísima que te ayude.
ella te ayudará a hablar con el Señor. También ella escuchaba al Señor y guardaba todas sus cosas en su corazón. Por eso, madre mía, ayúdame a guardar las cosas que Jesús me dice en mi corazón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.